El esfuerzo no valió nada la pena, Adagio. Ya me harté de la comida rápida. Quiero comida real. La energía de este mundo no es igual que la de Equestria. Aquí solo se obtiene cierta cantidad de poder. Ay, ojalá no nos hubieran desterrado este horrible lugar. En serio, a mí me encanta estar aquí. ¿Bromeas? Porque yo creo que este lugar es lo peor. Yo creo que tú eres lo peor, Sonata. ¿Ah, sí? Pues yo creo que tú lo eres. Oh, les diré una cosa. Estar parada aquí con ustedes no está haciendo este mundo ni un poco más tolerable. ¿Sintieron eso? ¿Tienen idea de lo que es? Nah. Eso es magia de Equestria. Pero en este mundo no existe la magia de Equestria. Existe ahora. Y nosotras la usaremos para que todos en este patético y feo mundo nos adoren. Peleábamos todo el tiempo. Fue antes de entenderlo. Que cuando hay amistad, puedes decir la verdad. Y la música, sí, la música nos va a ayudar. Y escuchamos a Rainbow rockear. Ven y toma el bajo. Y la guitarra tocar. Dale a la batería. Como una estrella cantar. Y la música, sí, la música nos va a ayudar. Y escuchamos a Rainbow rockear. Y escuchamos a Rainbow rockear. My Little Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks. ¿Quieren ayuda? No, gracias. Todo bien. Entiendo. ¡Sunset Shimmer! ¡Por aquí! Ay, yo no tenía idea de que toda la escuela iba a estar aquí. Esta es publicidad llamativa, si me permiten que lo diga. ¡Y tiene aroma a pastel! ¿En serio? Use betún en vez de pintura. Fluttershy, tienes una pequeña mancha. ¿Me la quité? No, en realidad. Buenas tardes, alumnos. Solo quería decirles a todos lo satisfecha que estoy de que muchos de ustedes vayan a participar en la primera gran muestra musical de la escuela Canterlot. Esta es una maravillosa oportunidad de recaudar fondos para nuestros programas extraescolares. Así que continúen con esos letreros y carteles. Creo que este va a ser uno de los eventos más emocionantes que hemos tenido en la escuela desde el baile de otoño.
Nunca voy a poder dejar eso atrás. Sí, fuiste muy mala en el baile de otoño. Fui un demonio. Me convertí en un verdadero demonio furioso. Y trataste de convertir a todos en zombies adolescentes para tu ejército. Ay, querida, nos tienes a nosotras y te hemos perdonado por tus antiguos tropiezos. Honestamente, yo creo que esa experiencia nos unió a todos en la escuela Canterlot más de lo que estábamos. 1, 2, 3. Antes no había mucha unión, pero eso ya pasó. Un nuevo inicio ahora hay, y el futuro es lo mejor. Oh, oh, oh. Sentirás en cada paso que tú des. Somos las Wonder Girls por siempre. Oh, sí. Juntas ahora vamos. Oh, 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 oh. Mejor que nunca estamos. Oh, 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 oh. Y se siente que estamos. Y felices pues mejor que nunca estamos. Oh, 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 oh. Mejor que nunca estamos. Oh, 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 oh. Distintas formas de pensar, fue difícil, sí. Eso en verdad nos separó y muy solas nos dejó. Pero al estar aquí, amigas hay al fin. Somos las Wonder Girls por siempre. Oh, sí. Juntas ahora vamos. Oh, 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 oh. Mejor que nunca estamos. Oh, 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 oh. Y se siente que estamos. Y felices pues mejor que nunca estamos. Oh, 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 oh. Mejor que nunca estamos. Oh, 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 oh. Mejor que nunca estamos. Oh, 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 oh. Mejor que nunca estamos. Aún no puedo creer que cuando tocamos pase eso. ¡Uy! Aún tengo que buscar nuevos accesorios. Algo que se vea bien con una cola de caballo larga. ¡Uy! Tal vez aretes de clip para cuando tenga esas adorables orejas de pony. Yo me pregunto por qué sucede esto. La princesa Twilight llevó su corona a Equestria. ¿No se habrá llevado toda la magia con ella? ¿A quién le importa por qué sucede? Hace mi banda súper asombrosa. ¿Tu banda? Claro, fue idea mía crear a las Rainbows para poder estar en la muestra. Además, soy la cantante y guitarrista. Las oí desde afuera. La banda ya suena muy acoplada. En eso estamos. Rarity aún entra un poco tarde en el segundo verso y el solo debajo de Applejack necesita algo de ensayo. Lo arreglarán a tiempo para la muestra. ¿De casualidad alguna de nuestras amigas de fuera de la ciudad vendrá? Ya que es un evento de beneficencia. Lo siento, Flash. No creo que Twilight vaya a volver a la escuela Canterlot pronto. Sí, entiendo. Solo quería quitarme la duda. Sigan con su música. Vaya, creo que alguien está enamorado todavía. ¡Ay! Lo siento. Olvidé que tú y Flash tuvieron su historia. No te angusties, Flash es un gran chico, pero la verdad nunca me gustó tanto. Solo lo usaba para ser más popular. Ay, la antigua yo era terrible, ¿no es así? Algo un poco. Pero lo importante aquí es que cambiaste totalmente. Gracias, Applejack, pero no creo que todos en la escuela Canterlot piensen de la misma forma. Sunset Shimmer, por favor, repórtate al vestíbulo. Ya me voy. Me ofrecí a enseñarle la escuela a unas alumnas nuevas. Será muy bueno que conozcan a la nueva yo antes de que escuchen todo acerca de la antigua yo. Faltan unos minutos para el almuerzo. ¿Qué les parece si tocamos Asombrosa Quiero Ser? Rainbow Dash, me preguntaba si podríamos tocar la canción que compuse. Lo haremos luego. Está bien. Hola, ¿a ustedes les mostraré la escuela? Así es. La escuela Canterlot es una gran escuela. Les va a fascinar. Sí, claro. Realmente sentimos que hay algo mágico en este lugar. El laboratorio de ciencias, el de computación está ahí. Habrá una gran muestra musical el fin de semana. Toda la escuela está muy enfocada en eso. ¿Una muestra musical? Como ustedes son nuevas, la directora Celestia las dejará inscribirse si les interesa.
Casualmente cantamos de vez en cuando. Oigan, cantamos casi a todas horas. Así hacemos que todos hagan lo que queremos. ¿Ahora qué dije? Lo que quisiste decir es que estar en una muestra musical sería una gran forma de conocer a otros chicos. Ah, sí, lo que dijo que quería decir. Eso quería decir. Y lo que sí habrías dicho si no fueras la peor. Tú lo serás. Ay, discúlpalas. Son tontas. ¡Qué hermosos! ¿Dónde los...? Lo siento. Los dije significan mucho para nosotras. Odiaríamos que algo les pudiera pasar. ¿Bien? ¿Qué tal te fue? Ay, no lo sé. Digo, esas chicas eran... Había algo muy raro en ellas. ¿Algo raro así? ¿O raro así? ¿O algo? Mejor deberíamos dejar que ella nos cuente. Eso es todo. No puedo descifrar lo que es. Solo actuaron algo extraño conmigo. Tal vez alguien ya habló con ellas y les contó lo que hice. Ay, no podré causar una buena primera impresión. Ajá. O tal vez no haya sido por eso. Llegó la hora, el momento que estábamos esperando. ¿El almuerzo? La oportunidad de recuperar la magia de Equestria. Ah, claro. Nuestras voces tienen la fuerza suficiente para hacerlos desear tanto algo que pelearán por tenerlo. Entonces, ¿solo vamos a hacer lo que siempre hacemos? ¿Originar problemas y alimentarnos de energía negativa? ¡Qué buen plan, Adagio! No va a ser igual que las otras veces. Sé que aquí hay magia de Equestria. Toda su energía negativa nos dará el poder que necesitamos para hacer que el mundo entero nos obedezca. Pero almorzaremos después de eso, ¿verdad? ¡Es martes de tacos! Solo sigue mi voz. ¿O la mía? Mi voz. Eso es lo que quieren y la escuela rockearán. Algo hay mejor en nuestra mente, que toda regla va a cambiar. ¿Cómo crees que hay igualdad si somos más brillantes? Esta es tu oportunidad. ¿O eres un loser como antes? Yo y tú y yo. Hay que ver quién es mejor. No tienes que ser igual que yo. No es tan malo ser mutua competencia. ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Eres grande y lo sabes, superior a los demás. No importa quién lastimarás, si ser mejor demostrarás. Batalla, vas a ganarla. Que haya batalla, batalla de las bandas. Que haya batalla, hay que ganarla. Que haya batalla, 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 batalla de las bandas. Yo te puedo vencer. Batalla, ¡Ja! Eso quisieras. batalla, ¡Cuánto lo deseo! batalla. ¡No, si yo les gano antes! Yo y tú y yo. Hay que ver quién es mejor. No tienes que ser igual que yo. No es tan malo ser mutua competencia. ¿Acaso
no temes fallar con mi presencia. Batalla, vas a ganarla. Que haya batalla, batalla de las bandas. Que haya batalla, hay que ganarla. Que haya batalla, 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 batalla de las bandas. ¡Ah! ¡Era esa clase de rareza! Esas tres sin duda poseen algún tipo de magia oscura. Si no, ¿cómo explicarían lo de la cafetería? No hay por qué preocuparse. Le haremos saber esto a la directora Celestia. Y esas chicas serán echadas a la calle al instante. No necesitamos que otro evento de la escuela Canterlot sea arruinado por unas lunáticas sedientas de poder. Sin ofender. Ay, no me ofendo. ¿Magia oscura? Eso me parece muy difícil de creer. Ellas vinieron a mi oficina esta mañana y fueron totalmente encantadoras. Tal vez Sunset Shimmer está ansiosa por hacer que alguien más sea un mal elemento para que sus acciones en el baile de otoño se vuelvan historia antigua. Sí entiendo que puedan creer eso, pero... Eso no es lo que sucede. Nosotras vimos todo lo que pasó en la cafetería también. Sí, pero ¿acaso tu banda no será también parte de la muestra musical? ¿Sí? Yo creo que están preocupadas de que las Dazzlings les roben los reflectores. ¿Las Dazzlings? Es el nombre de su grupo. Por eso vinieron a mi oficina a inscribirse para la muestra. Incluso nos cantaron a la subdirectora y a mí. ¿Eso hicieron? Sí, y creemos que cambiar el nombre a Batalla de las Bandas es una maravillosa idea. No puedo creer que hechizaran a la directora Celestia y a la subdirectora Luna también. ¡Hechizaron a todo el mundo! ¡No a todo el mundo! Pinkie Pie tiene razón. Estuvimos ahí cuando ellas cantaron y no nos afectaron. Es como si hubiéramos tenido alguna protección. Entonces, enfrentémoslas. No es la primera vez que lidiamos con magia oscura y barremos el piso con ella. Sin ofender. Ay, no me ofendo. Otra vez. Pero eso fue cuando Twilight estaba aquí. Tal vez haya algún tipo de magia en nosotras, pero solo aparece cuando tocamos música. Yo no sabría cómo usarla para barrer el piso con nadie. Ay, si pudiéramos enviarle un mensaje a Twilight. Ella podría decirnos cómo romper el hechizo que las Dazzlings lanzaron. Pues eso no va a suceder. El portal está cerrado. ¡Ah! Y tengo la sensación de que en realidad no hay celulares donde ella vive. A mí se me ocurre una idea para contactar a la princesa Twilight. Cuando fui alumna de la princesa Celestia y en Ecuestria, me dio esto. Aunque yo abandoné mis estudios, me quedé con esto. En el fondo, creo que sabía que cometía un grave error y quería seguir teniendo una manera de contactarla. Tal vez funcione. Es un libro, querida. ¿A qué te refieres con que funcione? Solía pasar que si escribía algo aquí, aparecía en las páginas de un libro que está en la biblioteca de la princesa Celestia. Le escribiré un mensaje a ella para que ella le dé el mensaje a la princesa Twilight. ¿Y qué estás esperando? ¡Ponte a escribir! Ay. Hace mucho que no escribo estas palabras. Querida princesa Celestia. Disculpe, princesa, ¿dónde le dejo estos libros de la princesa Celestia? En la biblioteca. En la tercera puerta. ¿También ese que está brillando y vibrando? ¿Qué
dice, Twilight? Parece que es un mensaje para la princesa Celestia de mis amigas de la escuela Canterlot. ¿Cómo puede ser eso posible? No tengo la menor idea, pero parece que necesitan mi ayuda. Por cómo las describió Sunset Shimmer, creo que esas chicas probablemente son las sirenas. ¡No, por favor! ¡No las sirenas! Aunque en realidad no sé quiénes son. Las sirenas eran 3 bellas pero peligrosas criaturas que tenían el poder de encantar ponis con su música. Pero para mantener su poder, debían alimentarse de la negatividad y desconfianza de otros. Mientras más de esa energía negativa consumían, más fuertes se volvían sus voces y podían esparcir más lejos su magia oscura. Creo que esa historia no me gusta mucho. Si lo hubieran logrado, habrían dividido y conquistado toda Ecuestria. Pero Starswirl el Barbado no lo iba a permitir. Se rumora que halló la forma de desterrarlas a otro mundo, en el que creyó que perderían su poder mágico. Seguro es el mundo donde viven mis amigas de la escuela Canterlot. Pero Starswirl debió haberlas enviado hace siglos. ¿Por qué están apareciendo hasta ahora? No lo sé, pero si estoy en lo cierto, y son las sirenas quienes fueron a la escuela Canterlot, el hechizo que lanzaron solo es el comienzo. Mis amigas me necesitan. Tengo que volver con ellas. Ay, odio sacarte de tu burbuja, pero la conexión entre su mundo y Ecuestria aún está bloqueada por muchísimo tiempo. Oigan, en primer lugar, si había burbujas, ¿por qué nadie me informó? Y en segundo, si la conexión está totalmente bloqueada, ¿cómo es que Sunset pudo enviarle un mensaje a Twilight? ¡Ah! ¡Pinky! ¡Eres un genio! Sí, siempre me lo dicen. ¡Ja! ¿Y lo de las burbujas? Y el intervalo entre los puntos se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la separación entre los puntos a través de 3 dimensiones espaciales. ¿Qué dices? ¡Obvio! Va a tomar la magia que hay aquí y la pondrá ahí. Es para que el portal se abra para que cuando quiera pueda ir de aquí a allá, de allá a acá, de aquí a allá, de allá a acá, de aquí a allá, de allá. Ya entendimos, Pinky. Ahora veamos si en realidad funciona. ¿Podríamos tal vez acompañarte esta vez? Mejor no. Podría ser que todo fuera confuso si la escuela Canterlot tuviera de repente a 2 de cada una. ¡Claro! Yo sí voy, ¿verdad? No hay un doble de mí en la escuela Canterlot. Y sabes que necesitas a tu fiel asistente. ¡Sí! No tardaremos mucho. Nos vamos a ¡Cuídense extrañar. mucho! Tu volver bien vestida. ¿Listo, Spike? ¡Listo! Ay, comienzo a creer que no va a venir. ¡Twilight! Uy, he vuelto. Les tengo malas noticias sobre las chicas nuevas. ¿Qué dices? Ay, lamento que hayas vuelto en época de crisis. Tenemos muchas cosas que contarte. Para empezar,
Cierto guitarrista de cabello azul estuvo preguntando por ti. Flash Sentry estuvo preguntando por mí. ¿No es eso lindo? ¿Y tienes algo interesante que contarnos sobre tu mundo? Tiene un título oficial ahora. ¡Tutururú! ¡La princesa de la amistad! ¡Wow! Eso es impresionante. Creo que sí eras la alumna estrella de la princesa Celestia. Ahora tiene su propio castillo. ¿Un castillo? ¿Tienes tu propio castillo? Adorable. ¿Y qué hay de nuevo? Digo, aparte de que su escuela es el blanco de criaturas mágicas peligrosas de Equestria. Sí, pero esa no es la única cosa extraña que ha pasado desde que te fuiste. Está de lujo, ¿no? Nos pasa a todas cuando tocamos. Mi corona regresó a Equestria, pero algo de su magia debió quedarse aquí en la escuela. Ahora que estamos reunidas, podemos usar esa magia con las sirenas. Como cuando llegamos a usarla con Sunset Shimmer cuando se convirtió en un temible y horripilante monstruo alado. Sin ofender. No me ofendo. Estoy acostumbrada. ¡No van a saber quién las atacó! No tenemos de qué preocuparnos ahora que Twilight regresó. Estoy segura de que encontraré algo de qué preocuparme. Pero no será de las sirenas. Mientras más pronto, mejor. ¿Tienen idea de dónde puedan estar las Dazzlings? Habrá una fiesta esta noche para las bandas que se inscribieron en la muestra. Eso incluye a las Dazzlings. Parece que estaremos en la fiesta. Me voy a servir más ponche. ¿Twilight? Me topo contigo, siempre haciendo ¿Qué haces aquí? Has venido para la gran competencia, ¿verdad? algo por el estilo. Claro que no será una verdadera competencia. Nadie aquí lo desea tanto como mi banda lo hace. ¿Me disculpas solo un momento? ¡Ay, no! Nadie está disfrutando. Parece que hubiera algún tipo de tensión latente que podría emerger a la superficie. Es el ponche de frutas. Le puse demasiado jugo de uva. Oh, no es el ponche de frutas. Somos nosotras. Pero el ponche también es un asco. ¿Y tú qué sabes de un buen ponche de frutas? Más que tú. No es cierto. Que sí. Esta es solo la fiesta inicial, chicas. Imaginen la agitación que habrá cuando la batalla de las bandas comience. Aquí no habrá ninguna batalla de las bandas. Nosotras nos encargaremos de eso. Bien, amigas. Es hora de actuar. La amistad es mágica. ¿No hubo arcoíris y láseres la otra vez? No sé qué sucede. ¿Estamos juntas otra vez? ¿Por qué no funciona? ¿En serio tienes que actuar y hacer eso de la magia de la amistad ahora? Eso intento, Spike. Creí que estando las 6 contra las sirenas crearía la magia que necesitamos para vencerlas. Así pasó antes. Hablando de ponerse los guantes, este grupo viene en verdad con todo para ganar. Aunque son arrogantes, ¿no creen? Afirman que realmente no va a ser una batalla. Al parecer creen que ya tienen este asunto seguro en la bolsa. No, si la gran y poderosa Trixie tiene algo que hacer al respecto. ¡Olvídalo, Trixie! Somos la mejor banda de la escuela. ¡No! Las Crusaders van a ganar.
que ya encontramos lo que buscábamos. O más bien, nos encontró a nosotras. ¡Magia! ¿No lo entienden? Todos han caído bajo nuestro hechizo. Pero no esas chicas. Ellas son especiales. Esto no tiene sentido. Debí haber podido crear la chispa para ayudarnos a romper su hechizo. Así sucedió antes. Pero para vencerme, extrajiste la magia de la corona que yo traía puesta. La magia de las sirenas viene de su música. Así que tal vez tienes que usar la misma clase de magia para vencerlas. O tal vez no. No, esta vez acertaste. ¿En serio? Cuando tocan música es cuando se transforman, ¿verdad? Sí, orejas, cola, como debe ser. Tal vez la forma de usar esa magia para vencer a la sirena sea tocando un antihechizo musical. ¿Te refieres a una canción? Ajá. Y para poder liberar a los que se expusieron al hechizo de las sirenas, necesitamos que la escuchen. La batalla de las bandas. Es la ocasión en la que todos estarán en el mismo lugar a la misma hora. Las Rainboom serán la banda a vencer. Y me parece que tú, Twilight, te acabas de convertir en la nueva integrante. Entonces, ¿qué quieres tocar? ¿El triángulo? ¿La tuba? ¿El teremín? ¡Es tan mágico! Tal vez podría tardar demasiado en aprender a tocar algo con esto. Voy a cantar. O sea, de vocalista líder. Ese es siempre mi trabajo, ¿sabes? Porque es mi banda, claro. Es nuestra banda. Y por supuesto que será la vocalista. Es la que tiene el conocimiento mágico para ayudarnos a conseguir esto. De acuerdo, sí, está bien. Voy a aprovechar esta oportunidad para ensayar mi ya de por sí increíble habilidad con la guitarra. Es algo temporal, chicas. Y no tenemos que ganar la batalla de las bandas. Solo hay que presentarnos en la primera ronda de la competencia. Entonces vamos a aprender ese antihechizo musical. Esa es la cuestión. No conozco ninguno. Pero sé que puedo descubrir cómo componerlo. ¡Claro que sí! Tú creas hechizos como si no te costara trabajo. Así fue como te convertiste en princesa en Ecuestria. En realidad ayudé a terminar un hechizo. Y hubo más cosas involucradas en eso, Spike. Sí, como sea. Ya lo tengo. Vamos. ¿A dónde vas? La última vez aquí, pasamos la noche en la biblioteca. ¿Estás loca? ¡Somos íntimas ahora! ¡Hay pijamada en mi casa! Actualización de estado. Okidoki Loki. Oye, estaba a punto de vencerte. Eso lo dudo. Y Twilight, ¿cómo va ese antihechizo? Bien. Genial. Gracias por dejarme usar tu cuaderno, Fluttershy. Me encanta la canción que compusiste para las Rainbooms. Gracias. Espero que algún día haya oportunidad de tocarla. Twilight, creo que hablo en nombre de todas al decir que no sé qué habríamos hecho si no hubieras regresado a ayudarnos. Es verdad. ¡Llegó la pizza! ¿Qué tú no quieres pizza? No, eso no va a funcionar. Hola, Twilight. Sigues despierta. Estoy revisando el antihechizo. Solo tendremos una oportunidad. Tiene que ser perfecto.
Somos afortunadas de que estés aquí. Eso es lo que todas me dicen. ¿Quién necesita tanta crema batida? Debe ser lindo que todos te busquen siempre para solucionar sus problemas, en vez de esperar a que causes uno. Solo porque alguien espere algo de ti, no significa que pasará realmente. Eso no les impide tener la expectativa. Y eso lo hace más difícil porque lo último que deseas es decepcionar a todos. Roca tenía hambre. Todavía no puedo creer que sea hermana de Pinkie Pie. Ya somos dos. Mejor me voy a dormir. Suerte con el antihechizo. Sé que no la necesitas. Esto no debe ser nada comparado con lo que tienes que lidiar como princesa en Equestria. Sunset Shimmer. Olvídalo. No es importante. No. Tengo que ser capaz de hacer esto. Debo hacerlo. Hey, escucha. El mensaje es para ti. No todo es igual, mas nuestra amistad sí es diferente, pues nos llevamos bien. Escucha bien nuestra canción. ¿Crees que hay un buen control? Te demostraré que no, pues la música con la fuerza del amor. Vamos a pegar y aplaudir con la amistad que es mágica. Detendré tu horrible plan. Eso sonó mucho mejor que las últimas 5 veces que la tocaron. No. Yo creo que es bastante obvio lo que está mal con este antihechizo. ¿Que convertiste lo que debía ser coro en un solo eterno de guitarra? Tenía que animarla de alguna forma. ¿Lo están intentando? Yo sí lo hago. Está bien, va a salir bien. ¡Vamos de arriba! Oh, podríamos hacer una breve pausa. Probarnos algunas opciones del vestuario que seleccioné. En lo personal, me gusta mucho este. Ay, claro que podríamos elegir algo un poco más moderno. Intentamos salvar nuestra escuela. Es suficiente con tus vestuarios. ¡Nunca hay suficientes vestuarios! Solo quiere hacer esto divertido. ¿No se supone que por eso estamos en una banda? No tienen tiempo para esto. Se tienen que presentar para la batalla de las bandas en 15 minutos. ¡Está Pero no está listo. Si tocamos el antihechizo en la primera ronda y no funciona, las sirenas sabrán lo que tramamos y ya no podremos tocarla otra vez. Entonces hay que buscar hacer tiempo para que sigas trabajando en eso. ¿Y cómo propones que hagamos eso? ¿Compitiendo en la batalla de las bandas de verdad? Yo seré la vocalista de nuevo y seguiremos con vida hasta la final. ¡Lanzaremos el antihechizo! Va a estar listo para la final, ¿cierto? Pues claro que sí. Twilight jamás tiene un problema que no pueda resolver, ¿cierto, Twilight? ¡Claro! Entonces a ganar la batalla de las bandas. Bienvenidos a la primera batalla de las bandas de la escuela Canterlot. Me parece que hablo en nombre de todos al decir que es por mucho el mayor evento que hemos realizado aquí en esta escuela. Estamos muy contentos de que las 3 nuevas alumnas nos hayan alentado a convertir este evento en algo más emocionante. Pero como ahora es una competencia, solo podremos elegir a un ganador. ¿Quién creen ustedes que sea? Ellas no son buenas. Tú sabes que te equivocas. Somos geniales, lo sabes, y ustedes no. ¡Vamos a acabar con todos!
¿Sienten eso, chicas? Nuestro verdadero poder se está restaurando. Y esto es antes de obtener la magia más fuerte aquí. Pero las Rain Blossoms, o como se llamen, no están bajo nuestro hechizo. ¿Cómo se supone que vamos a acceder a su magia exactamente? Las Rainboom son susceptibles a ser influenciadas igual que todos. Solo necesitan un empujón en la dirección incorrecta. Tengo el presentimiento de que todos aquí van a hacer fila para darles el empujón. ¡Oh, sí! Snips y Snails están en la casa. Yo soy el gran MC Snips y mentiras no hay. Mi favorita es calabaza en pie. Y yo soy Sniffy Snails. ¿Cómo ves? Cuando a la playa yo voy, mi cubeta es lo mejor. ¡Boom! ¿El anaranjado es mi color favorito? Yo sé bien rimar, mejor es que... ¡Que una naranja, amigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Escenario, hay que bajar Hazlo ahora, ya. hazlo ya. ¡Bam! ¡Eso pasó! ¡Oh, sí! Tenemos y que yo, ir. vámonos de aquí! Por favor, no dejen caer los micrófonos. ¡Sí! ¡Excelente! ¡En su cara, Rainbooms! Al menos sabemos de un grupo que no nos impedirá llegar a la final. ¡A prepararse para rockear! Oigan, ¿dónde está Rarity? Aquí estoy. Ahora estaremos frente a un público y no voy a usar algo fabuloso. Recuerden, tenemos que esforzarnos para pasar, pero no tanto como para que las sirenas vean nuestra magia. Podrían descubrir que la usaremos contra ellas. Hecho. Suficiente para ganar, pero no tanto que terminemos mostrando las orejas, la cola y el arco iris. Así que un 20% menos genial. 1, 2. Tenemos que estar siempre listas y el tiempo hay que aprovechar. Daremos hoy, sí, una gran fiesta. Pronto mucha diversión habrá. Yo no sé qué pasará, solo sé que bien se sentirá. Con amigos sí, ya hay que encender las luces. A bailar, pues tendremos una fiesta genial. A bailar, pues tendremos una fiesta genial. A bailar. Si algo no ¡Qué fue aburrido! como tú esperabas, Ríete, no es un crimen estar mal. Hazlo ya, tú eres muy original. Tus ideas son tan buenas que risa me dan. tenemos que estar siempre listas y el tiempo hay que aprovechar. Daremos hoy, sí, una gran fiesta. Pronto mucha diversión habrá. ¡Excelente! Yo no sé qué pasará, solo sé que bien se sentirá. Con amigos sí, ya hay que encender las luces. A bailar, pues tendremos una fiesta genial. 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 ¿Humillada? Totalmente humillada. Rarity, ¿intentabas hacer que perdiéramos? ¿Qué? Esto no fue mi culpa. Fue un acto de sabotaje. Sí, pues quien lo haya hecho no lo habría logrado si no hubieras insistido en vestirte como... así. Hay que sonar bien. ¿Hay alguna razón por la que no puedas captar el concepto? ¿Y qué fue todo ese confeti, Pinkie Pie? ¿Cómo voy a poder tocar si hay papel atorado en mis cuerdas?
fue un gran distractor. ¡Ja! ¡Lo dice la que estuvo huyendo de una luz todo el tiempo! ¡De una luz! Aún así sonó mejor que casi todas las otras bandas. Sin duda pasarán a la otra ronda, pero no va a importar si no tienen el antihechizo listo. Vayan a ensayar a donde las sirenas no las oigan. Yo me quedaré a vigilar aquí. No creo que debamos usar un salón. En serio, debemos dejar de toparnos así. ¿Ustedes oyeron algo? No. Dije que debemos dejar... Ahí está otra vez. ¡Qué molesto! ¿Por qué estás actuando así? ¿No somos amigos? Sí, y entonces decidiste volver solo aquí para vencerme en la batalla de las bandas. Deseo ganar, Twilight, y tú estás tratando de impedírmelo. Vaya amiga. Eso no es lo que... ¡Vamos, Twilight! ¡Hay cosas que hacer! ¿En serio crees que las ayudarás? ¡Ja! Apuesto a que no tienes ni idea de lo que haces. Ya hay lágrimas, si es apenas la primera ronda. La próxima banda en subir al escenario será Trixie y las Ilusiones. Debemos volver. Se supone que vamos después de Trixie. Jamás se van a salir con la suya. ¿Por qué? ¿Porque tú no lo hiciste? Oh, sabemos todo sobre ti, Sunset Shimmer. Tienes una gran reputación en la escuela Canterlot. He cambiado. Estoy en una mejor situación ahora. ¿Estás esperando mientras tus amigas se divierten? Ah, sí. Ustedes son muy unidas. Y aún así, no te pidieron que estuvieras en la banda. Tal vez temían que nadie las viera tocar si ella estaba en el grupo. ¡Qué pena! ¡Qué triste! Si te sirve de consuelo, nadie se acordará de ti para cuando hayamos terminado. Recuerden, chicas, hay que guardar lo mejor para cuando nuestro poder esté restaurado. No nos pudiste vencer. Bajo un hechizo ahora estás. El ritmo te secó. Al aplaudir y al marchar bajo un hechizo ahora estás. Bajo un hechizo ahora estás. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar. La digo, brinca y dices bye. Manos hacia el cielo van. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar. La digo, brinca y dices bye. Manos hacia el cielo van. No nos pudiste vencer. Bajo un hechizo ahora estás. Oye cómo suena mi voz. Pronto no tendrás otra opción. Atrapada en mi canción. Pronto cantarás con pasión. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar. La digo, brinca y dices bye. Manos hacia el cielo van. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar. La digo, brinca y dices bye. Manos hacia el cielo van. No nos pudiste vencer. Bajo un hechizo ahora estás. No nos pudiste vencer. Bajo un hechizo ahora estás. Ya está. La última ronda y estarán en la final. A menos que digas que el antihechizo está listo para que lo toquen. Descuida, Twilight. La final será esta noche. Podemos ensayar un poco más antes de subir al escenario. No te fallaremos. ¡Sí! Ustedes no me van a fallar. Estaba pensando que no hemos tocado ninguna de mis canciones aún y... Hoy es la semifinal. Hay que tocar Asombrosa Quiero Ser.
No sé ni para qué lo mencioné. Al ver trucos aquí, te dominaré. Soy genial, yo ya lo sé. ¡Fantástico! Jamás van a superar esa actuación, Rain Brujas. No deberían permitírselos teniendo una ventaja tan grande sobre todos los demás. Mi magistral ejecución de guitarra y mi asombrosa e inigualable voz. Ay, no seas ridícula. Hablo de ella. Si de verdad fueras especial, Rainbow Dash, no habrías tenido que traer una compañera mágica para tener oportunidad. Todo el mundo lo dice. ¡Ja! Por favor. Podría ganar esto como solista y todo el mundo lo sabe. Sí, ajá. ¡Desapareció! ¡Oh, no! ¡Ahí está! Y ahora, las Rainbooms. ¡A ganar, Rainbooms! Aquí estaré. Solo mirando. Sorprendente, así soy yo. Sorprendente, así soy yo. Voy paseando en un rayo sónico. Mi guitarra toca mi última creación. No hay nada que podrá derrotarme. Soy muy buena, no vas a ganarme. Brillante, radiante, soy tan veloz, pues sorprendente, así soy yo. Brillante, radiante, soy tan veloz, pues sorprendente, así soy yo. Esa sí es la chica mala que amamos odiar. Sabía que aún era conflictiva. La verdadera Sunset Shimmer ha vuelto. No, no se trata de eso. ¿Qué fue eso? Estaban mostrándole su magia. Yo no sabía qué más hacer. Bajar el telón, desconectar la guitarra, ayudarnos a arreglar la situación. Lo siento, solo quería ayudar. Sí, pues no lo hiciste. Nada de esto habría pasado si tú no hubieras tratado de alardear, como siempre. Buen show, Rain Brujas. Sobre todo me gustó la parte en la que Sunset Shimmer, en un ataque de envidia pura, derribó a Rainbow Dash en pleno solo de guitarra. No fue un ataque de envidia pura. Si tú lo dices. ¡Uy! Parece que ya han decidido quién va a avanzar a la final. Supongo que no fue una decisión tan difícil. ¿Qué podemos hacer? Ya no habrá otra oportunidad para que toquemos. Y tenía el atuendo más hermoso para la final. Sí, porque esa es la verdadera tragedia, Radity, que no podrás vestirte de gala. Sabes perfectamente que no me refería a eso. ¿Se pueden calmar un poco? Van a anunciar quién pasa a la final. ¿Para qué se engañan? Saben que no seremos nosotras. La banda que se unirá a las Dazzlings en la final de esta noche, las Rainbooms. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio dijo las Rainbooms? ¡Esto no se ha acabado! Felicidades, chicas. Ustedes lo merecen. ¿Es en serio? Ni siquiera terminamos. Nos vemos en la función de esta noche, Rainbooms. En realidad, lo esperamos con ansia. Sí, pues no tanto como nosotras. ¡No debieron haber sido ustedes! ¡Abajo, Rainbow! ¡Qué buenas finalistas, eh! ¡Esto es una vil farsa! ¡Una vil farsa! Eso es verdad. Las Rainbooms no merecen estar en la final. No cuando tu banda estuvo mucho mejor en la semifinal. Y lo deseaban mucho más. Sin embargo,
Así van a ser las cosas. Dazzlings contra las Rainbooms. A menos que las Rainbooms no logren dar su función o algo se los impida. Prueba 1, 2. Probando, probando. Probando. Esto no tiene sentido. Estuvimos terribles. ¿Nadie más cree que es extraño que nosotras hayamos llegado a la final? Muy extraño. ¿Qué haces aquí, Trixie? ¿Sabes que los perdedores deben estar en las gradas? La gran y poderosa Trixie es la chica más talentosa de la escuela Canterlot. Soy yo quien merece estar en la final y nadie me lo va a negar. ¡Hasta nunca! Les dije que alguien les daría un empujón. No los empujó, tiró de una palanca. Ay, mejor ve a dormir, Sonata. No vas a reír al ver trucos aquí. Te cautivaré. Soy genial, ya lo sé. No vas a reír al ver trucos aquí. Te dominaré. Soy genial, ya lo sé. Olvida eso, Rainbow Dash. Llevas horas intentándolo. Así no se va a abrir. Tal vez ni siquiera importa que estemos atrapadas aquí. No creo que el antihechizo hubiera funcionado en realidad. Claro que habría funcionado, Twilight. Si alguien no hubiera intentado acaparar la atención cuando intentábamos interpretarlo... Oye, si intentas decirle a Twilight que se entusiasmó demasiado tratando de ser la nueva líder de la banda, no tienes que decirlo tan codificado. Estaba hablando de ti, Rainbow Dash. ¿De mí? Solo quiero asegurarme de que mi banda sea tan genial como se debe. ¡Nuestra banda! ¿Pero por qué no funcionaba? Yo debería saber qué hacer. ¿Cómo es que no sé qué hacer? ¿Cómo pude fracasar así? Tal vez fue tu idea crear una banda, pero no es tu banda, Rainbow Dash. Yo soy la que compone las canciones. Yo hago canciones, pero nunca nos dejas tocar ninguna. Tenía los atuendos más maravillosos para nosotras. ¿Otra vez el vestuario? ¿Qué importa qué nos vamos a poner? A mí me importa, Applejack. Siento mucho haber hecho una contribución creativa para la banda. Oigan, ¿alguien recuerda qué es diversión? Les daré una pista. Es exactamente lo contrario a estar en las Rainbows. Desearía no haberle pedido a ninguna que estuviera en mi banda. Yo desearía no haber aceptado estar en ella. ¡Yo también! Solo sobrevives por el vestuario y el estilo. ¡Qué sucede aquí! No vas a reír al ver trucos aquí. Te dominaré. Soy genial, yo ya lo sé. Traten de superar eso. ¡Ay, no! No sé si eso se pueda. Buscaban desde el inicio. Se están alimentando de la magia que hay en ustedes. ¿Cómo pueden estar usando nuestra magia? Es la magia de la amistad.
Desde que crearon esta banda han dejado que las afecte cualquier cosa. Jamás dije nada porque no sentía que me correspondiera. Siendo tan nueva en todo esto de la amistad, aún tengo mucho que aprender. Pero sé que si no solucionan hasta los menores problemas desde el principio, la magia de la amistad puede convertirse en otra cosa. No puedo creer que toda esa atención se haya dado frente a mí y que no la haya notado. Se supone que soy la que tiene las respuestas y lo único que he hecho desde que llegué es fallarles. No creo que nadie deba tener todas las respuestas, pero puedes contar con tus amigas para ayudarte a encontrarlas. Creo que tú ya lo has hecho. Vamos, tenemos que salir de aquí. ¡Spike! Perdón por tardarme. Tuve que encontrar a alguien que no estuviera hechizada para ayudarme. ¿Por qué ella no está bajo el hechizo? Porque trae audífonos. ¡Vamos, chicas! Demostremos que aún tenemos la magia de la amistad en nosotras. Y solo hay una manera de hacerlo. ¿Vamos a volver a armar la banda? Volveremos a armar nuestra banda. ¿Qué versión del antihechizo vamos a tocar? No creo que importe la canción que toquemos, siempre que la interpretemos juntas, como amigas. Conozco la canción ideal. Fluttershy compuso una muy buena. Estamos a punto de salvar el mundo. Personalmente, creo que hay que hacerlo con estilo. ¿Rarity? Creí que nunca lo dirían. Bienvenida al show. Aquí hay información. Nuestro tiempo es hoy. El tuyo se acabó. ¿Cómo tocaremos al mismo tiempo desde aquí? Siente estallar el sonido en ti. Vamos a lograr que te quedes aquí. Nos adorarán. Digan que nos quieren, no nos ignorarán. La recompensa está. Necesitan escucharnos. Nada nos detendrá. Llevo la música en mí. No me hace falta huir mi nombre editorial. No vine aquí buscando fama o algo más. La única cosa que yo vine aquí a traer es música, es la música, la que está en mi corazón. Escaparé, sí, libre seré ya. No pensaré, no, déjalo ser ya. Música en mi corazón, haz que suene una canción que te haga despertar. Así que las Rainbooms quieren convertir esto en una verdadera batalla de bandas. Entonces, a pelear. Lo que dentro hay, lo recordarás. Libres somos ya, te vamos a eliminar.
Sunset Shimmer! ¡Te necesitamos! No vas a hacerme sentir mal. No harás que yo vuelva a dudar de mí. Amigos que conmigo están no cantan por tener hoy fama aquí. Tú tienes que saber qué va a pasar después. La bomba tiene música y va a estallar. Tal vez podrás pelear, pero una luz habrá que alumbra esta amistad. Música hay dentro de ti y sé que te hará feliz. Siempre juntas, no habrá miedo a la oscuridad. Ven y canta esta canción, junto a todos es mejor. Y la música guiará la amistad. Verás, música hay dentro de ti y sé que te hará feliz. Siempre juntas, no habrá miedo a la oscuridad. Ven y canta esta canción, junto a todos es mejor. Y la música guiará la amistad. Verás, ¡Nos adorarán! Digan que nos quieren, no nos ignorarán. La recompensa Creo que esto explica por qué eran tan especiales para ellas. Sin esos dijes y la magia que tú trajiste de Equestria, solo son 3 inofensivas adolescentes. ¡Arriba las Rainbooms! Eso fue impresionante. Tal vez derrotaron a las Dazzlings, pero jamás tendrán la sorprendente e inigualable habilidad de la gran y poderosa Trixie. ¡Desapareció! ¡Ah, no! ¡Ahí está! Trixie, está bien. Oigan, Twilight debe volver a Equestria pronto. Las Rainbows necesitarán a alguien que le ayude a Fluttershy con los coros. También toco la guitarra. Ya veremos. Quisiera que te quedaras más tiempo. También yo. Pero tengo responsabilidades en Equestria que debo atender. Los ciudadanos me necesitan. Pero ahora puedo atravesar el portal cuando sea necesario. Esto no es un adiós. Solo es un hasta la próxima. ¿Listo? ¡Listo! Querida princesa Twilight, ya te extrañamos. Esperamos que vuelvas pronto. Las cosas se ven mucho mejor para mí aquí en la escuela Canterlot. Pero sé que aún tengo mucho que aprender sobre la amistad. Espero que no te moleste que escriba para pedir tu consejo. Tu amiga, Sunset Shimmer. ¿Estás lista o no? ¡Lista! 1, 2, 3, 4. Con el talento de Twilight, Carla Castañeda, Rainbow Dash, Annalise Sánchez, Applejack, Claudia Mota, Rarity, Elsa Cobian, Pinkie Pie, Melissa Gedeón, Fluttershy, Maggie Vera, Spike, Cecilia Gómez, Apple Bloom, Susana Moreno, Sunset Shimmer, Circe Luna, Adagio, Diana Alonso, Aria, Jessica Ortiz,
Sonata, Hiromi Hayakawa. Celestia, Rebeca Patiño. Luna, Laura Ayala. Trixie, Leila Rangel. Dirección de diálogos, Maggie Vera. Adaptación y dirección musical, Maggie Vera. Ingeniero de grabación y edición, Ismael Mondragón. Traducción, Juan Carlos Cortés. Grabado en SDI Media, México. Y lo que oyes en tu corazón es un crescendo. Y la luz que hay en la oscuridad nos hace brillar. Como arco iris, juntas hay que estar al ver la lluvia caer. Y erguidas iremos mientras el sol brilla más. Y lo que oyes en tu corazón es un crescendo. Y la luz que hay en la oscuridad nos hace No hay duda al respecto, Spike. Definitivamente está pasando algo muy extraño en esa escuela.